Rebelde, fiestera, dueña de una impresionante riqueza cultural y hogar de algunos de los bosques más biodiversos del mundo, Centroamérica es muy joven, no solo en espíritu, sino geológicamente. Emergió del océano mucho tiempo después que las dos masas continentales que la delimitan. Durante la Guerra Fría, Centroamérica fue un territorio estratégico para Estados Unidos. Abrió escuelas de entrenamiento, introdujo una cantidad masiva de armas y popularizó la tortura. La violencia, sin embargo, no ha terminado aún. Las poblaciones que emigraron al sur de Estados Unidos para escapar del infierno fueron deportadas años después, y al llegar a Centroamérica, muchos jóvenes se incorporaron a las pandillas y al crimen organizado, que hoy en día siguen diezmando este territorio. A pesar de la relativa independencia que estos países han conquistado, el saqueo continúa con prácticas extractivistas como la minería, las hidroeléctricas, la industria petrolera y un turismo tan descontrolado que pone en riesgo sus hermosos humedales, sus arrecifes de coral y sus selvas. Se trata de comprender que más que la suma de los pequeños países que conforman la franja territorial entre el norte y el sur de nuestro continente, Centroamérica es una unidad heterogénea, configurada a través de fronteras culturales, ambientales, sociales y lingüísticas muy porosas. Muy buenas noches, estamos de vuelta, todos frescos tras las vacaciones universitarias, aquí en la revista de la universidad. Vamos a hablar de Centroamérica, quizás algunos de ustedes estuvieron por allá. Si no estuvieron por allá, quizás vieron a gente de por allá que está por acá. En este mundo de intercambios, nos vamos conociendo cada vez más. ¡Qué globalización! Para hablar de esto, va a estar con nosotros, está ya aquí con nosotros, Delphine Prunier. Delphine Prunier, o Prunier, es doctora en Geografía Humana por la Universidad de París Diderot y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aquí junto, muy cerquita de aquí. Ella pues trabaja sobre todo proyectos donde, bueno, digamos que si entiendo, tu proyecto principal es comprender el origen de la migración de tránsito en México proveniente de Centroamérica. No solamente ya de centroamericanos, sino también de los que pasan por Centroamérica para transitar por México hacia, idealmente, Estados Unidos. Entonces, pues te quería preguntar, para empezar, te dedicas a buscar la situación de origen que provoca estas migraciones. ¿Cuáles son las dificultades para hacer esto desde México? O sea, ¿qué metodología empleas? ¿Cómo podemos ir al origen desde aquí? Sí, muchas gracias primero por la invitación, por la oportunidad de hablar de Centroamérica, que me emociona mucho. Pienso que es un tema importante que hay que proponer más y más desde aquí, desde México. Primero, sobre mi perspectiva de trabajo, efectivamente intento comprender los factores de expulsión migratoria desde Centroamérica y también comprender Centroamérica de por sí como región. Y estoy sobre todo trabajando el tema de la agricultura global, que tal vez después lo podremos hablar, como un sector económico, un ámbito también laboral que es fundamental para pensar la región centroamericana. Entonces, yo trabajo desde una perspectiva de estudios agrarios y al mismo tiempo de estudios de la movilidad en Centroamérica. El tema de Centroamérica como zona de tránsito, que es un tema muy importante actualmente, porque transitan por el istmo centroamericano venezolanos, haitianos, hasta migrantes, lo que llamamos extracontinentales, de África, de Asia, de Bangladesh, del Congo, de Malí, que llegan por América del Sur y tienen que atravesar este istmo, que este es otro tema que no es propiamente mi tema de investigación muy cercano. Otros colegas míos, como Bruno Miranda del mismo instituto, lo trabaja mejor, otro colega de la Universidad de Costa Rica, pero conozco la región también y he visto esta migración extracontinental o de América del Sur que atraviesa el istmo centroamericano. Para regresar a tu pregunta, es un reto, efectivamente, estudiar la migración desde el origen. Mis primeros acercamientos de esto los hice hace 15 años en Nicaragua, que fue para mi tesis de maestría y luego también de doctorado. Entonces, ahí el punto es entender la migración y hay hasta libros que así se llaman los que se quedan
hablar de los que se quedan, de los que no migran, ¿no? Entonces tiene que ver con estrategias también de campo, en donde uno estudia migración y los migrantes no están, porque ese es el porque punto migraron. de estas comunidades, a veces muy vacías, a veces no tanto. Lo conocemos muy bien, esta problemática en México, ¿no? De estos pueblos vacíos, donde hay solo ancianos y niños y mujeres, porque los hombres se han ido a los Estados Unidos. Entonces, yo entré a comunidades, pueblos rurales en Nicaragua. También luego extendí este estudio en mi doctorado hacia el Istmo de Tehuantepec, donde había problemáticas similares, buscando hablar con la esposa del migrante, el hermano del migrante, el hijo del migrante, la hermana de la migrante también, ¿no? Y entender cómo la migración impacta los lugares de origen, que esa es otra vertiente, ¿no? Una es ¿por qué se van? ¿Cuáles son las razones que hacen que la vida es inviable en un lugar? O que las personas calculan, ven un poco el panorama, las estrategias migratorias que pueden implementar, y en una estrategia a veces familiar, con una especie de consenso, pero a veces no, a veces desde impulsos más personales, deciden salir, ¿no? Y también esto, ¿qué genera? ¿Qué genera la ausencia de los migrantes? ¿Qué generan sus remesas? Cuando las hay, cuando no llegan las remesas también. ¿Qué tipo de tensiones esto puede provocar? Entonces, estoy trabajando este tema desde origen porque creo que hay que complementar el estudio de la migración, entender estos espacios, estos territorios de donde salen los migrantes, a veces donde regresan los migrantes también. Y más allá de esto, creo que un punto importante es intentar hablar de migración contornando el tema migratorio. Me explico. Creo que hay que entender Centroamérica desde muchos otros temas, muchos otros ámbitos. Creo que desde México entendemos Centroamérica, Centroamérica nos saltó a la vista, sobre todo, efectivamente, con las caravanas del 2018, pero también antes. La migración centroamericana ha estado presente en México desde mucho antes, desde los años 80. Luego hubo diferentes momentos claves, ¿no? Los niños no acompañados, que llegaban también, que atravesaban por México. Entonces, México lo mira a Centroamérica como esta región que expulsa migrantes, y no entendemos muy bien de qué se trata, de dónde vienen y cuáles son las razones por las que están atravesando este país. Claro, pero a ver, es la segunda ocasión que dices expulsa, y no forzosamente siento que en México se ve así. Muchas veces se piensa que se aplicaba, por lo menos se ha aplicado mucho tiempo la etiqueta, es una migración por razones económicas. Es gente que simplemente busca una vida mejor. Sí. Y tú has planteado que ya no aplica, o sea, que no se puede ya hablar de una migración por razones económicas, sino de una migración forzada, de un país que expulsa, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿nos podrías un poco plantear dónde está el quiebre entre estas dos nominaciones? Efectivamente. Creo que la migración centroamericana, efectivamente, bueno, sobre todo la migración fuera de la región, porque tal vez lo hablaremos después, pero también hay toda una movilidad interna a Centroamérica. Pero hablando de la migración que sale hacia el norte, hay esta migración desde los años 60, 70, 80, con los conflictos armados, en donde hay una migración forzada de alguna manera, y de refugiados que llegaron a México, a los Estados Unidos, pero también a instalarse a México, ¿no? De El Salvador, de Guatemala. La relación entre Guatemala y el sur de México se forja mucho en este momento, ¿no? Pero efectivamente, a partir de los años 90, de los acuerdos de paz, se considera que ya hay paz y democracia en Centroamérica, cosa que se puede cuestionar, pero se considera así. Y el giro neoliberal, ¿no? Que impacta mucho en términos económicos y de ofertas de trabajo en la misma región. Entonces, aquí sí se considera la migración centroamericana como una migración económica,
migrantes que salen a buscar mejores condiciones de trabajo en el norte y a mandar remesas con una región altamente dependiente de las remesas. Países como El Salvador tienen una tasa, la importancia del porcentaje de las remesas en el PIB, o si lo comparamos con las exportaciones, es altísimo, ¿no? Es el caso también de Guatemala y Honduras, pero Salvador es como el ejemplo muy fuerte. Ya perdí el hilo de... entonces, de migración económica a expulsión. Estamos en este momento. Luego, se considera que en los años 2000, finales de 2000, por diferentes razones, tanto de catástrofes climáticas, el huracán Mitch es un momento muy importante en el 2009, que impacta mucho Honduras, que impacta mucho Nicaragua también. Entonces, ahí hay condiciones climáticas de huracanes, de inundaciones, diversas olas que generan migración. Pero también hay momentos políticos fuertes. En el caso de Honduras, por ejemplo, el golpe de Estado también del 2009, que desestabiliza mucho el panorama político interno. Y efectivamente se habla mucho de la violencia, ¿no? La violencia de las pandillas, la violencia del crimen organizado en Centroamérica, que es un fenómeno social complejo, muy difícil de entender, en particular en las grandes ciudades, también toca de alguna manera el campo. Las maras, por un lado, Salvatrucha y 18, pero también un tema de crimen organizado de manera más general y de narcotráfico y de narcoestado, podríamos hablar de esto. Pero entonces, estas violencias que podemos considerar como violencias directas, visibles, son las que muchas veces se subrayan para hablar de migración forzada, ¿no? Frente a la amenaza de estar reclutado por la pandilla, derecho de piso para los pequeños comerciantes, etcétera, mujeres que están forzadas a ser la novia del pandillero, cosas así, ¿no? Entonces, efectivamente, se ha usado la idea de migración forzada muchas veces desde lo que podemos pensar como la punta del iceberg de la violencia. Es esta punta de la violencia muy visible, muy impactante, porque ¿no? Tenemos el imaginario de estos maras tatuados, muy violentos, con códigos de violencia difíciles de entender. Lo que yo planteo, obviamente no solo yo, pero hay como un campo también de los estudios migratorios que entiende la migración forzada desde una base más amplia, y serían las dos puntas del triángulo de la violencia que están abajo del agua, sí, que no se ven tanto, que son modalidades de violencia más estructurales, históricas, culturales, que impactan muchísimo la región. Que podemos pensar en términos económicos. La violencia del neoliberalismo en Centroamérica es brutal como modelo de desarrollo, ¿no? Como un modelo de desarrollo que pone a esta región en un papel de proveer productos agrícolas primarios no procesados con poco valor agregado, monocultivos, grandes monocultivos, extractivismo agrario, hablando de la revista del número anterior, y también que usa mano de obra barata, vulnerable, flexible, precaria, claro. ¿No? Y esto es lo que se puede también leer como una base de violencia a la cual podemos agregar todo un tema de falta de democracia, de violencias también más íntimas, faltas domésticas. De servicios, faltas de muchísimas cosas. Vamos a hacer una pausa, sí. Tenemos que establecer un corte y creo que vamos a regresar a hablar de esto, porque definitivamente no es simplemente que buscan una vida mejor, es que simplemente la vida es inviable, como lo dijiste, exacto, y eso ya es una expulsión forzada. Si no puedes llevar una vida, porque no hay el sustento, no hay las condiciones para vivir, sí, pues simplemente es porque es una manera de ser expulsado de un país. Entonces, exacto, bueno, corte y volvemos con Delphine Prunier. Estamos de vuelta con Delphine Prunier. Nos explicó
En mi percepción de una manera muy clara este triángulo de violencia en el que solo vemos la puntita, como la puntita del iceberg, que es la violencia de las pandillas, esta violencia tan mediática, esta violencia de la que pues todos estamos enterados, ¿no? La violencia marera, la violencia pandillera, la violencia del narcotráfico, pero que en realidad lo que está escondido detrás de eso o abajo que lo sustenta es todo un sistema de pues un sistema económico neoliberal, global, de extractivismo y también de una manera de malbaratar o de usar los recursos humanos, ¿no? Usar los recursos de la tierra y los recursos humanos de una manera probablemente injusta y que precariza a las personas y las obliga a irse. Yo quería preguntarte entonces, retomando esta idea de lo que no vemos y lo que mencionaste de que te interesas mucho en los sistemas de agricultura o el extractivismo agrícola, ¿cómo juega el extractivismo agrícola en este sistema de expulsión? Sí. Primero, para empezar, creo que hay que recordar que la región centroamericana, desde la colonia y después, obviamente, de manera todavía más intensa en el siglo XIX y XX, a lo largo de estos 2 siglos, ha sido fundamentalmente construida y organizada, el territorio ha sido organizado en base a los grandes monocultivos, ¿no? La caña de azúcar, el algodón, el añil, existe el añil en español, sí, ¿verdad? El banano y el café siendo los más fuertes, los más estructurantes. De hecho, se llamó banana, se decía mucho repúblicas bananeras por esto, exacto, por este cultivo. Estos cultivos, toda su potencia organizativa o estructurante del territorio tiene que ver con la necesidad de controlar 2 recursos fuertes, centrales, que son la tierra y el trabajo, la mano de obra, la fuerza de trabajo que se necesita. Son cultivos que necesitaban y que siguen necesitando mucha fuerza de trabajo. No son cultivos mecanizados, ¿sí? El otro aspecto que no podemos dejar de un lado es que estos cultivos, sobre todo el banano, están muy vinculados con el actuar, la intervención norteamericana, estadounidense, de manera clave. No podemos entender Centroamérica sin entender esta historicidad de cómo se construye el territorio, las dinámicas agrícolas, agrarias y la intervención de los Estados Unidos desde los enclaves, desde la United Fruit Company, que además de concentrar y comprar tierras, obtener concesiones de los estados, estructura el territorio también desde las infraestructuras. Estados Unidos y estas empresas con capital privado son las que construyen el ferrocarril, los puertos, ¿no? Sobre todo en toda la costa caribe. Entonces hay una importancia fundamental realmente de cómo son economías agrarias, pero orientadas hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, en la época de auge del banano, se considera que la región bananera del norte de Honduras estaba más conectada a la Nueva Orleans que a Tegucigalpa, su capital. Son estas lógicas de enclave orientadas hacia el exterior. Hoy en día, el banano, por ejemplo, perdió mucho en importancia en toda la región. Sigue importante, pero perdió en importancia. El café sigue siendo importante, manejado más desde pequeños y medianos productores, aunque hay lógicas de integración y control por cadenas globales de valor y de transformación que podemos observar en otros contextos, pero el café es muy importante, pero usa más mano de obra familiar y también jornalera. Y hay nuevos cultivos que empezaron a crecer mucho desde hace 20, 25 años. Tomaría 2 ejemplos fuertes. Uno es la palma africana, que crece muchísimo en Guatemala, en esta misma costa norte de Honduras, donde toma un poco el lugar del banano, y también en menor medida en Nicaragua y también en Costa Rica. La palma africana, que es devastadora en términos ambientales,
que genera muchos conflictos socioambientales y conflictos agrarios, con mucha de la violencia de asesinatos de activistas de las comunidades está relacionado con el tema de la palma africana. Y el otro cultivo importante es el de la piña, que se coloca sobre todo en Costa Rica, en la zona norte de Costa Rica, frontera con Nicaragua. Y entonces aquí estamos justo a otra escala, hablando de una agricultura que es, creo que ahora Costa Rica se convirtió en el primer exportador de piña a nivel global, ¿sí? Y se concentra en una región muy chiquita. Entonces hay una agricultura aquí intensiva que usa muchos agroquímicos, que se beneficia de esta zona de frontera porque usa mano de obra nicaragüense. Y es lo que decíamos anteriormente, no toda la migración centroamericana es una migración que sale hacia el norte, y hay que entender que también muchas movilidades se generan adentro de Centroamérica, y esta es una muy importante, ¿no? La migración. Pero digamos que aquí es quizás un movimiento exactamente al revés del que planteábamos en un inicio, es decir, planteábamos cómo es que los monocultivos se expulsan, precarizan quizás y expulsan a la gente fuera de sus países, el hecho de que hay monocultivos expulsan a las poblaciones, y en este caso el de Costa Rica es como atraen a las poblaciones, ¿no? Sí, ahí hay un tema de segmentación de los mercados laborales también. Costa Rica es un ejemplo, es un país que tiene un papel particular en la región centroamericana. Es un país que tiene un nivel de desarrollo, de crecimiento económico mucho más alto que los demás, que no ha conocido guerra civil, que no tiene ni ejército, que se considera un poco como la Suiza centroamericana, que tiene todo un sector económico del turismo que vende esta imagen verde, etcétera, ¿no? Y que es, por lo tanto, un país atractor de mano de obra a nivel regional. Y hay que entender, pero esto es para el planeta entero. La migración sur-sur es más importante, tanto en términos de números de migrantes internacionales, como en términos de impactos sociales en origen, que la migración hacia el norte. La migración hacia el norte es la que vemos mucho porque los Estados Unidos están así sobre el tema de la amenaza de la ola de migrantes, lo mismo en Europa, ¿no? Esta idea de que los migrantes llegan y nos invaden y hasta cambian un tema civilizatorio, etcétera. En realidad, la gran mayoría no la gran mayoría, pero una mayoría, podríamos pensar en un 60% a nivel global, luego depende de las regiones, son migraciones sur-sur, y ese es el caso, ¿no? Y en general son no todos pueden salir a migrar al norte, ¿sí? Entonces, es un proceso que cuesta dinero, que cuesta redes, ¿no? Que cuesta información, etcétera. Entonces, la migración sur-sur, de menor distancia, con dinámicas de circulación, de retorno, en donde, por ejemplo, un campesino nicaragüense puede trabajar en Costa Rica por una temporada de la piña o del café y regresar y seguir con su producción de subsistencia, su producción familiar. Claro. Entonces, hay que entender la migración centroamericana también desde esta complejidad, que a veces también es un paso antes de la migración al norte. Es bastante frecuente, ¿no? Ver trayectorias así. Claro, pero a ver, aquí en este caso digamos que el monocultivo de la piña en el norte de Costa Rica atrae mano de obra de Nicaragua. Digamos que esta es es más como atracción, o sea, los migrantes de Nicaragua salen hacia Costa Rica, pero salen porque también está destruido. O sea, tú estabas precisamente hablando de que hay monocultivos, por ejemplo, el de La Palma, que está también destruyendo esos lugares y provocando una expulsión. Sí. ¿Cómo estos monocultivos, por ejemplo, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en fin, donde estén implantados, también expulsan, no solo atraen? Sí. O sea, tú dijeras, bueno, pues si hay monocultivos ahí, porque necesitan trabajadores, porque en realidad terminan expulsando a los trabajadores, terminan expulsando gente. Sí, hay que pensar el modelo económico o el modelo de desarrollo que se implementó en Centroamérica, sobre todo a partir de los años 90. Con toda una visión
promovida por grandes organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, etcétera, que tiene que ver con el retiro del Estado y con la atracción de capitales extranjeros. Entonces se piensa, y al revisar los informes de estos organismos internacionales, la retórica, la narrativa es muy clara. ¿Cuál es el futuro del campo, digo centroamericano, pero en realidad africano, suramericano? ¿Cuál es el futuro del campo de los sures, del sur global? Desde esta perspectiva, el futuro del campo tiene que ver con una mayor inversión de capital extranjero, capitalización, privatización de la tierra, de los recursos naturales, y la idea de que el modelo campesino, el modelo de agricultura familiar, de mediana o de pequeña escala, es inviable. No puede sobrevivir ahí porque aquí vamos a desarrollar cadenas de valor, un modelo corporativo alimentario en donde toda esta gente que trabaja el campo, que produce alimentos a pequeña escala, no caben. No puede competir. No pueden competir. Entonces, se asume que vamos a desarrollarnos, llegar a la modernidad. Incluso hay leyes, reformas agrarias que se llaman reformas de modernización en Honduras, que son las reformas de privatización de las tierras, que van a reconcentrar todavía más el recurso agrario, la tierra. Esta lógica hace que, y se asume así, se va a liberar un ejército de reserva, ¿no? De fuerza de trabajo, que estaba en el campo, que no es viable. Aquí ustedes no van a seguir produciendo, van a trabajar para la agricultura capitalizada, integrada, modernizada. Como jornalero. Como jornalero, pero tampoco esto es suficiente. Entonces, la otra es que van a ir a las ciudades, y eso es también un tema creo que es importante considerar. En Centroamérica, la migración a la ciudad por trabajo doméstico, por sector turístico en el caso de Costa Rica, por construcción, y también un sector muy fuerte que es la maquiladora, claro. Que está ganando mucho en importancia, y eso desde los años 80, 90, con un trabajo femenino muchas veces, muy precario, condiciones de trabajo realmente brutales, con muy poca atención de salud, etcétera, lo que podemos, sí. y una mano de obra muy desechable, ¿no? Esta mano de obra que a veces ha pasado pero ahí podemos pensar en términos transgeneracionales, sí. A lo mejor no es una sola persona, pero si pensamos los abuelos y luego los papás que se han pasado del campo a la ciudad, y luego los hijos, los jóvenes, que pueden ser estos jóvenes migrantes que encontramos ahora en México, por ejemplo, que pueden ser los hijos de los que se han movido antes. Estamos muy arriba del tiempo y voy a tener que cortar, porque realmente, pero quería que lleguemos justo a esta conclusión, cómo estos monocultivos van agarrando el terreno y van expulsando a la gente poco a poco, sí. Los van precarizando y empujando a una vida cada vez más empobrecida, con menos propiedad, con menos posibilidades. Exacto. Hasta que migran. Muchísimas gracias, Delfín. Gracias. ¿Y vas a hacer un podcast? Chéquenlo. Pronto habrá un podcast, sí, ¿verdad? Estamos trabajando en un podcast que justo va a estar hablando y demostrando cuáles son estas condiciones de migración en Honduras. Bueno. Y conocer Honduras, que es un país tan poco conocido. Perfecto. Además que finalmente resuena mucho en México. O sea, realmente en México pasan cosas muy similares. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí. Muy buenas noches.